Buenos días a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que les informamos de los asuntos abordados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Me acompaña un día más el consejero Juan José Pedreño para actualizar toda la información de la incidencia de la pandemia y del proceso de vacunación. Muchas gracias, compañero. Antes de dar la palabra al consejero, me gustaría informarles sobre algunos de los principales asuntos aprobados hoy en este Consejo de Gobierno. Pero sobre todo quisiera destacar que el próximo sábado, día 1 de mayo, se celebra la Fiesta del Trabajo y queremos aprovechar hoy para trasladar a los trabajadores de la región de Murcia y muy especialmente a aquellos que aguardan su incorporación al mercado laboral, el compromiso de este Gobierno regional de seguir buscando nuevas y mejores oportunidades para nuestra población activa. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de la EPA del primer trimestre de este año y, como es lógico, nos preocupan, pero no es menos cierto que lo importante es ver la evolución anual. En este sentido, tenemos que recordar que aunque el año 2020 fue un año muy duro en temas económicos y sociales, el número de ocupados creció en 8.100 personas, un 1,34%, siendo la región de Murcia la segunda comunidad por detrás de Castilla-La Mancha que más empleo ha creado en ese año. Tengan presente que pronto esta región contará con un nuevo presupuesto que nos permitirá reforzar esas políticas activas de empleo para afrontar esos retos del mercado laboral. Queremos diversificar las opciones de trabajo. En primer lugar, para quienes están en situación de desempleo, sea cual sea su edad o sea cual sea su cualificación. No hay mejor política social que el empleo. Y también queremos generar oportunidades para quien quieran formarse y evolucionar profesionalmente. Y todo esto mientras estamos fortaleciendo nuestro tejido económico y empresarial, para que esos trabajadores que están en ERTE, a consecuencia de esta crisis de la COVID, recuperen poco a poco esa normalidad laboral con todas sus garantías. Pero para que estas políticas activas de empleo sean efectivas, tenemos todos que asumir el mismo grado de responsabilidad. Por eso, precisamente ayer, en la conferencia sectorial de empleo, expuse a la ministra de Trabajo la disconformidad de este Gobierno con la distribución de los fondos de las políticas activas de empleo para el año 2021, porque entendemos que no son sensibles en absoluto a las necesidades que tiene nuestra región de Murcia. Ahora sí, paso a informarles sobre el Consejo de Gobierno, que ha dado el visto bueno a la firma del convenio de la Comunidad Autónoma con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la puesta en marcha de ese plan de solvencia empresarial en respuesta a la COVID-19. Este convenio se va a tramitar por vía de urgencia para acelerar la llegada de esos fondos asignados a la región de Murcia. Esos fondos que suponen 142 millones de euros del total, que son 5.000 millones de euros para el conjunto de España. Y seguramente no les sorprenda esto, pero la región de Murcia es la tercera comunidad que menos dinero vamos a recibir, con casi 95 euros por habitante frente a una media nacional de 149. Por lo tanto, nosotros decimos que nos quitan un euro de cada 3 euros que nos corresponderían. Este mensaje es muy importante. Los ciudadanos de la región de Murcia van a recibir 95 euros, mientras la media nacional son 149. 1 de cada 3 euros nos quita el Gobierno central. Estos fondos, lamentablemente, para miles de empresas de este país y de esta región, llegan demasiado tarde. Otros países como Francia, Alemania o Italia hace meses que ya aprobaron planes de rescate con verdaderas ayudas directas y con mayores cuantías. En España, el Gobierno central ha diseñado un plan que es un despropósito. Es un plan fruto de la propia improvisación con la que diseñó para cumplir ese anuncio que hizo el presidente Sánchez, que últimamente solamente se maneja a golpe de marketing. De hecho, este plan nos obliga expresamente a las comunidades autónomas
a publicar que los fondos proceden del Gobierno central. Esa es su única y principal preocupación. Es una nueva imposición de este Gobierno central a las comunidades, a las que no se nos ha dado la oportunidad ni de opinar ni de participar en este plan. Pero eso sí, se nos traslada la responsabilidad de gestionarlo. Este plan no ofrece ayudas directas. No ofrece ayudas directas como solicitaban las empresas. Este plan lo que ofrece son subvenciones condicionadas. Además, los empresarios que hayan gastado su patrimonio o invertido su patrimonio para no tener deudas quedan directamente fuera de este plan, lo que supone que las personas, los empresarios que hayan sido responsables se quedarán fuera del plan de Pedro Sánchez. Este plan incluía además una selección completamente arbitraria de los sectores y dejaba fuera, por ejemplo, a sectores estratégicos de esta región, como puede ser la logística, el calzado o el vino. Y claro, tras las quejas, la semana pasada ya aprobaron esa modificación del plan para quitarse de en medio y que seamos nosotras, las comunidades autónomas, con el mismo dinero las que ampliemos los sectores que son beneficiarios. No hay que ser Nobel en economía para darse cuenta que aumentar las posibles empresas beneficiarias sin dotar a este plan de más recursos económicos conlleva de por sí que estas subvenciones serán más exiguas y todavía serán menores. En todo caso, nosotros, este Gobierno regional, en un ejercicio de responsabilidad, vamos a aplicar a este caótico plan la mejor manera posible para que no se sientan perjudicados nuestros ciudadanos y, sobre todo, para que nuestras empresas de la región de Murcia y sus trabajadores no paguen las ocurrencias y la pésima gestión de un Gobierno central absolutamente incapaz de gestionar eficazmente las consecuencias económicas de esta pandemia. Por otro lado, mientras que este Gobierno regional agiliza todos estos procesos para hacer llegar estos máximos recursos económicos posibles al bolsillo de los ciudadanos, de una manera coordinada y transparente, nos sorprende, el Gobierno de España sigue aplicando opacidad sobre sus planes. Miren, Pedro Sánchez ha enviado hoy a la región de Murcia, ayer, a su embajadora para las comunidades en las que no gobierna, para presentar ese plan de recuperación y transformación y resiliencia. Y no tienen ni el decoro institucional, o llamémoslo la decencia, de comunicarlo a este Gobierno regional, cuando somos una pieza imprescindible en la gestión de esos fondos. Pero miren, mientras unos andan en esos actos propagandísticos, este Gobierno está en lo que tiene que estar, y es proteger la salud de los murcianos, facilitar la recuperación económica y, sobre todo, reforzar esa confianza de las empresas y de los inversores. Frente a esa opacidad y esa ausencia de diálogo y participación, nosotros ofrecemos compromiso y responsabilidad. Y frente a las operaciones de marketing hueco de Pedro Sánchez, nosotros aprobamos planes, nosotros aprobamos programas y nosotros aprobamos acciones para apoyar a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. Cambiando de asunto, en este Consejo de Gobierno también ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, iniciar las actuaciones pertinentes para reclamar al Ministerio de Hacienda el abono de la cantidad correspondiente a la liquidación de IVA del 2017. Esta reclamación se produce después de que el Gobierno regional haya solicitado ya en varias ocasiones el pago de esta liquidación, que está incluida dentro del sistema de financiación autonómica. Y en el caso de la región de Murcia estamos hablando de 85 millones de euros. La nueva solicitud por parte de este Gobierno regional se produce después de que el Tribunal Supremo dictase esta semana una sentencia que obliga al Ministerio de Hacienda a devolver la liquidación de IVA a la Junta de Castilla y León. Por otro lado, el Gobierno también, de aquí el Consejo de Gobierno de la región de Murcia, ha aprobado ayudas de más de 12,7 millones
para incentivar la movilidad sostenible con vehículos eléctricos y la implantación de infraestructuras de recarga a través del programa MOVES 3. Las ayudas por la compra de vehículos eléctricos ascienden a 7.000 euros en el caso de turismos y a 9.000 euros en caso de furgonetas o camiones ligeros, siempre y cuando vayan acompañadas de achatarramiento, al menos de un vehículo que tenga una antigüedad de 7 años. Dentro de la anterior convocatoria de ayudas de este plan, el MOVES 2, para el fomento de esta movilidad de vehículos eléctricos, se han recibido 374 solicitudes por un importe total de más de 4,5 millones de euros. Y, por último, me gustaría destacar también que este Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un convenio para la creación de una cátedra interuniversitaria del ecosistema de innovación en la región de Murcia. Esta cátedra establecerá una estructura permanente en colaboración en materia de investigación, desarrollo e innovación entre la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Además, permitirá generar acuerdos con otros centros de investigación, con otros profesionales o entidades colaboradoras en materia de investigación y de transferencia de conocimiento, fomentando así la colaboración y la cooperación de innovación y competitividad para la región de Murcia. Disponen ya de más información sobre estos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno en la documentación que les facilitamos después de esta rueda de prensa y ahora sí ya cedo la palabra a mi compañero, el señor consejero de Sanidad. Consejera, buenos días. Finalizamos el mes de abril siendo una de las comunidades autónomas con mejor situación, porque mientras a nivel nacional la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 230,27 casos y en 108,13 casos a los 7 días, en la región de Murcia registramos una tasa de incidencia a 14 días de 72,2 y la de 7 días de 37,8 casos, muy por debajo de esa media nacional. Seguimos siendo la comunidad autónoma, junto con Baleares, con el índice más bajo de ocupación de camas hospitalarias en todo el país, con un 2,04% de ocupación. Y también la comunidad autónoma con menor índice de ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos, con un 3,79% de ocupación. Reflejo de esta contención es que esta semana no tenemos a ningún municipio de la región en nivel de alerta extremo ni en muy alto. Pero no debemos relajarnos en ningún caso. La prudencia y la cautela que nos han llevado hasta aquí debe seguir siendo prioritaria en el control de la pandemia. Ayer se publicaron las medidas que han de regir toda la semana y entre ellas la ampliación del toque de queda desde las 0 horas hasta las 6 y la ampliación del número máximo permitido para celebraciones a 100 personas en exteriores y 30 en interiores. En estas celebraciones, entre otras medidas a cumplir, destacamos la obligatoriedad de disponer de un protocolo específico COVID, la designación de un responsable, la ocupación de las mesas debe ser de un máximo de 6 personas, todos los asistentes sentados, ventilación adecuada y la obligación de recoger los datos identificativos de todos los asistentes y la referencia a la mesa en la que se hayan sentado para facilitar las labores de rastreo en caso de ser necesario. También se publica y entra en vigor hoy la orden de la Consejería de Salud sobre medidas COVID en materia de transportes públicos y privados, en la que, gracias a la mejoría de la situación epidemiológica, se aumenta un 80% de las plazas de ocupación máxima para el transporte público regular de viajeros, como es el caso de autobuses, tranvías o transporte urbano, y para el transporte sanitario colectivo, de un 60% para el transporte privado y laboral en autobús y un 50% de las plazas para los vehículos particulares. Como ya saben, la semana que viene expira el estado de alarma. Por ello, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tuvo lugar ayer tarde, volvimos a reiterar la necesidad de que comunidades autónomas dispongan de herramientas y de un plan necesario para adoptar medidas y abordar las situaciones epidemiológicas o cualquier tipo de aumento que se registre en alguna comunidad, una vez que finalice el próximo 9 de mayo, no obteniendo, una vez más, respuesta alguna por el Ministerio.
Y es que la situación puede cambiar de un día para otro, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia de las nuevas variantes, que en nuestra región ya suman 324 casos de la británica, 9 de la sudafricana y 2 de la brasileña. A ella se suma la aparición en escena de una nueva variante muy contagiosa, la variante hindú, que ha provocado el cierre de fronteras en la mayoría de países europeos, por lo que es más necesario, ahora que nunca, contar con herramientas eficaces para poder actuar, como lo hemos hecho hasta ahora, en un caso de contagio de origen si surgiera. A día de hoy, y según la última información proporcionada por el Servicio de Epidemiología, las cifras de la región de Murcia son las siguientes. El número total de casos activos es de 722 casos, 11 menos que el día anterior. De los 67 casos nuevos detectados ayer, 23 corresponden a Murcia, 8 a Cartagena, 7 a Cieza, 5 a Caravaca y 4 a Lorca, el resto repartidos por los diferentes municipios de la región. El número de ingresos por COVID se situaba en 84 personas hospitalizadas, de los que 18 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Después de 3 días sin fallecimientos, ayer registrábamos la pérdida de una persona a causa de la pandemia. Es en el área del noroeste un varón de 76 años. Por último, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.140.105. Respecto a la campaña de vacunación, en el Consejo Interterritorial al que antes me he referido, pedimos al Ministerio de Sanidad que se cumplan las entregas y previsiones de dosis para no alterar las programaciones establecidas y comunicadas a la población. Sobre la vacuna de AstraZeneca, ayer pedimos al Ministerio que se pronunciara sobre la administración de la segunda dosis en las personas que ya la han recibido y además solicitamos que se pudiera incluir de forma paralela la vacunación de colectivos esenciales que no fueron vacunados con el cambio de la estrategia de vacunación con AstraZeneca, como cuerpos y fuerzas de seguridad, farmacéuticos o docentes que faltan por vacunar en esa franja de edad. Hemos puesto en conocimiento del Ministerio que en la región de Murcia también se administrarán las vacunas de Janssen a población menor de 70 años, ya que esta semana terminará de vacunarse a la práctica totalidad del tramo de 70 a 79 años. Ayer mismo se comenzó con la vacunación de esta vacuna a personas de 70 a 79 años en Cartagena y a grandes dependientes inmovilizados por los centros de salud, grupos a los que se sigue vacunando y se están distribuyendo estas vacunas a los diferentes centros para continuar con esos grandes dependientes inmovilizados y que hay que acudir a domicilios para aplicarles la vacuna. El principal objetivo es seguir progresando en la inmunización de la población, con todos los recursos disponibles. Para hoy jueves se ha citado a un total de 11.830 personas para ser vacunadas en los municipios de Murcia, Cieza, Cartagena, Jumilla, Águilas y Totana. Según los datos del Servicio de Vacunación de la región de Murcia, se registraron un total de 419.948 vacunas administradas y de ellas 115.951 en segundas dosis. La vacuna es la mayor esperanza que tenemos para vencer esta pandemia y ya estamos viendo la eficacia de la misma en residencias, además un descenso en la ocupación hospitalaria y, por supuesto, en las unidades de cuidados intensivos, pero además una disminución fundamental en la mortalidad. Todas las vacunas son eficaces, salvan muchas vidas y prevenir es la mejor forma de garantizar nuestra salud. Así, en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, hemos autorizado un acuerdo marco entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Sanidad para fijar las condiciones de adquisición de vacunas frente a la gripe estacional de la campaña 2021-2022. La región de Murcia se une a la contratación que se centralizará desde el Ministerio y que nos garantizará contar con el mayor número de dosis para luchar contra la gripe en la región de Murcia. Mientras tanto, seguimos vacunando contra el COVID-19 y tenemos que insistir una vez más en la necesidad de cumplir con las medidas. Y ahora se hace más que nunca fundamental llevar la mascarilla, porque aunque estemos vacunados, necesitamos llevar la mascarilla. No olvidemos el resto de medidas que siempre voy a insistir, os lo voy a comentar. Mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos, por supuesto, ventilar los espacios
y evitar las aglomeraciones. Esto es fundamental para que sigamos manteniendo este nivel que tenemos epidemiológico en la región de Murcia. Muchas gracias, consejera. Gracias, consejero. Y ya quedamos a su disposición para cualquier tipo de pregunta que ustedes deseen realizar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría trasladarle la siguiente cuestión al consejero de Salud. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar el llamamiento que se ha hecho desde algunos municipios. El último, ayer por la tarde, por ejemplo, la alcaldesa de Jumilla, que hacía un llamamiento para que la gente acuda a vacunarse, aunque sea sin cita, en determinadas franjas de edad o si nacieron en un año en concreto. No sé si ha tenido oportunidad de escucharla. Pero no procede. Es decir, estamos diciendo que lo habitual es que, y lo que estamos apostando es por citar a la gente y, por tanto, creemos que es mucho más, da más calidad, indudablemente, el que la gente se le cite, tenga un horario y un lugar donde vacunarse, sobre todo por intentar evitar aglomeraciones. No quedamos exentos de que efectivamente la gente, pues con el afán de vacunarse, porque es lo que todo el mundo quiere, pues en algún momento encontremos colas, encontremos gente que acude a esos sitios, porque a veces nos encontramos con expresiones graciosas, no quiero perder mi vacuna. Luego, por tanto, eso puede suceder. Pero hacer llamamientos no corresponde porque podemos confundir a la población, no estar en los listados, no poder vacunarles porque no aparecen en las citas y eso genera conflicto. Dejen que los técnicos trabajen, dejen que citen y que, por tanto, este es el llamamiento principal que hacemos a la población y, sobre todo, a los responsables públicos. Y otra cuestión también para usted, señor Pedreño, tiene que ver con el 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma. En Cataluña, por ejemplo, quieren aprobar el martes de la semana que viene un decreto que les permita establecer el toque de queda, por ejemplo, cuando decaiga el estado de alarma y que también les permitiría decretar confinamientos selectivos en caso de que fuese necesario si se disparasen las cifras, la evolución de la pandemia. No sé si el Gobierno murciano ha llegado a plantearse hacer algo similar. Bien, le puedo decir que estamos en continuo contacto con los servicios jurídicos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud para llevar a cabo las estrategias y las órdenes que sean necesarias en el nuevo marco que se nos presenta a partir del 9 de mayo, efectivamente, y por tanto estamos en ello. Hay condiciones que nos van a ser más fáciles o por lo menos van a tener una ruta más sencilla de aplicar y otras, como bien sabe, amparadas por el Estado, como ha sido el estado de alarma. Esto nos puede dificultar la situación, pero estamos en ello, estamos trabajando con los juristas para que, llegado el caso, podamos aplicar estas órdenes. Última cuestión para la consejera portavoz tiene que ver con el borrador que está preparando el Gobierno para del decreto de admisión de alumnos para intentar esquivar en medida de lo posible la ley CELA. No sé si nos puede avanzar algo. El decreto de… Perdóname, ¿me puede repetir? El borrador del decreto, del proceso de admisión. De la famosa ley CELA, ¿no? Eso es. Nosotros… Gracias. No, es que no la había entendido bien o no la había oído bien. El Gobierno de la región de Murcia sigue la misma línea que ha seguido desde que este tema se puso encima de la mesa, y es que creemos firmemente en esa libertad que tienen los padres y las madres de elegir la educación de sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir escrupulosamente todo lo que dicte la ley, pero sí es verdad que tenemos ciertos mecanismos, instrumentos jurídicos, para también abordar ese derecho de libertad que tienen los padres y madres a elegir la educación. Bueno, dos cuestiones, una para la consejera portavoz. He hablado al principio de que los presupuestos van a suponer un revulsivo para la creación de empleo, pero sigue sin presentarse ese proyecto de presupuesto, ¿no?, para saber más o menos qué fechas manejan y cuándo por fin se van a llevar a Consejo de Gobierno. Y segunda, para el consejero de Salud. Tal y como va la campaña de vacunación y cómo avanza, si se atrevería usted a calcular una fecha en la que en la región de Murcia podamos alcanzar esa inmunidad colectiva, ¿no?, tan deseada. Gracias. Gracias. Pues respecto de los presupuestos, como siempre decimos, para nosotros es una prioridad porque sin recursos económicos no vamos a poder salir de esta crisis. Los presupuestos están ya en fase final de elaboración interna técnica. Estamos también ultimando los últimos apoyos
parlamentarios para que todo el proceso de aprobación de estos presupuestos regionales 2021 sean lo más rápido posible para que esas políticas activas de empleo empiecen a funcionar y, sobre todo, que todo el tejido productivo, todas las políticas sociales se puedan llevar a cabo con estos recursos que nos proporciona la Ley de Presupuestos. Estamos ultimando, creemos que en menos de 10 días, 7 días, estará ya en el Poder Legislativo con esos apoyos necesarios para que sea un proceso rápido, que es lo que necesita la región. Decisiones valientes y eficientes para sacar a esta ciudadanía de la situación de crisis. En relación a su pregunta, es muy difícil predecir un plazo porque todo depende de la disponibilidad de vacunas. Recibimos, como bien sabe, pues cada cierto tiempo, semanal, cada 2 semanas, las previsiones de esas vacunas y, por tanto, es muy difícil decirle a usted una fecha. Lo que sí está claro es que debemos al menos alcanzar un 70% de población vacunada para pensar y para hacer ya estimaciones de que tengamos un mayor control sobre la pandemia y, sobre todo, más que sobre la pandemia, sobre la protección de la población. Pero es muy difícil predecirle en qué fecha exactamente. Hola, buenos días. Para el consejero, si nos puede comentar cómo va el brote de Locampanos, ¿han salido más contagios? Están identificados 39 casos, saben que han sido 2 brotes, fundamentalmente sociofamiliares, y que de ellos hay 3 personas en UCI. En principio están controlados. La Dirección General de Salud Pública pues, ha enviado ya los sistemas para proteger, aislar la población, hacer las pruebas pertinentes. Por tanto, en principio, pues están, digamos, bajo control y esperemos que indudablemente no se expanda, pero que sí tenemos 39 casos. Una valoración de la vuelta a la presencialidad que ha comenzado hoy en los alumnos de infantil. Gracias. Sí, pues valoramos positivamente esa vuelta a la presencialidad porque son decisiones técnicas emanadas de esa comisión mixta de salud y de educación. Los centros educativos de la región de Murcia han demostrado ser unos centros seguros y, sobre todo, agradecer a todos los técnicos sanitarios, a toda esa comisión, las decisiones difíciles que han tenido que tomar, pero también agradecer ese trabajo de los profesores y ese compromiso de las familias, que todo eso, ese conjunto de personas que han trabajado en esos centros educativos han permitido el tener la situación actual para que con esas decisiones técnicas, sanitarias y educativas puedan volver a la presencialidad. Lo valoramos muy positivamente. Buenos días. Para el consejero, decía que la región de Murcia, junto a Baleares, es la comunidad que menos incidencia, menos ocupación hospitalaria tiene de pacientes COVID. A día de hoy, al hilo de esto, pues preguntarle también cómo está funcionando lo que es la actividad quirúrgica en los diferentes hospitales de la región. La urgente se venía manteniendo, pero en el caso de la no urgente, si está funcionando por igual en todas las áreas de salud, si en unas va más avanzada que en otras esa recuperación, como está a día de hoy. Y también para la consejera, sobre esa reclamación de la liquidación del IVA, si puede concretarnos un poco más esas acciones que dice que va a emprender el Ejecutivo. En relación a las consultas, bueno, se está retomando progresivamente la actividad normal, tanto en hospitales como en centros de salud. La actividad quirúrgica, indudablemente, también va cogiendo su ritmo, y decirle que más o menos en todas las áreas de salud está funcionando de una forma equitativa, pero no cabe duda que algunas, pues bueno, siempre tienen algunas pequeñas diferencias, pues atendiendo aún a la proporción de pacientes COVID que tienen, aunque evidentemente la proporción es baja. Se está paulatinamente, como le digo, avanzando en el proceso de las consultas presenciales en la actividad quirúrgica, y sobre todo lo que se está haciendo fundamentalmente es dejar o poner actividades nuevas de interconsultas no presenciales que están funcionando muy bien, que además agiliza los procesos, mejora la atención a los pacientes y, sobre todo, también mejora las relaciones incluso entre los niveles asistenciales entre atención primaria y el hospital. También tenemos la consulta telemática, que facilita también a los pacientes un acceso fácil y cómodo con su médico de familia e incluso con sus médicos especialistas en cualquier caso, pero reitero que la actividad normal se va incorporando progresivamente a los centros hospitalarios y a los centros de salud de atención primaria. Al respecto de la pregunta del IVA, el miércoles ayer hemos enviado un requerimiento al Ministerio de Hacienda para que pague
esta cantidad que estamos reclamando, esos 85 millones de euros. Como sabéis, el Gobierno central con este tipo de liquidaciones al principio dilató en el tiempo ese abono, luego decidió unilateralmente quedarse con esos recursos económicos y ahora realmente es el Tribunal Supremo, la Justicia, quien está destacando esa falta de lealtad institucional de Pedro Sánchez, de este Gobierno central, con las comunidades autónomas. Esperemos que este requerimiento sea escuchado por parte del Gobierno y del Tribunal y se conceda a la región de Murcia lo que le pertenece, que son 85 millones por la liquidación del IVA 2017. Gracias. Pasamos ahora al turno de preguntas de los compañeros que se encuentran conectados por videoconferencia. En primer lugar, tiene la palabra María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Buenos días. Para el consejero de Salud, quería preguntarle varias cuestiones. Entiendo que las casi 12.000 personas que están... María José, ¿nos oyes? Perdón. Ahora. Buenos días. Sí, perdone. Preguntas para el consejero de Salud. Entiendo que las casi 12.000 personas que están citadas hoy son del grupo de edad de entre 70 y 79 años. 70-79, puede que algún grupo sea de 65 a 69, pero generalmente la mayoría 70-79, que es con el grupo que mayoritariamente finalizamos esta semana de vacunar. Entiendo que se sigue citando, que queda todavía gente por llamar. Pues es que es un proceso continuo, es decir, todos los días se cita, todos los días se vacuna, es decir, que es un proceso continuo que no se cierra ningún día y, de hecho, mientras queden vacunas, vacunaremos durante todos los días de la semana. Respecto a la utilización de Janssen con menores de 60 años, ¿en qué criterios se basa la consejería para utilizarlo? Y si hubo ayer algún inconveniente por parte del Ministerio a la propuesta que ha hecho Murcia de poder utilizar esa vacuna de esta farmacéutica con estas personas. Le he entendido 60 años. No. Estamos hablando por debajo de 70. Con mayores, perdón, mayores de 60. No, menores de 70 años. En el tramo, menores, María José, menores de 70 años, entre 65 y 69 años. Eso lo recoge ahora mismo la estrategia y lo recoge la ficha técnica de Janssen y, por tanto, si nos vemos con la necesidad de que hemos cubierto el grupo de 70-79, tenemos vacuna Janssen, pues tenemos que seguir distribuyéndola a los grupos que se les está permitido, tanto por conceptos técnicos como en lo que recoge también la última estrategia de vacunación, que es la sexta, que se ha producido y que además recoge también que esta vacuna puede ser utilizada en esos grupos de población. Mi pregunta era si el Ministerio había planteado alguna oposición o alguna reticencia a esa propuesta o no. Es que en realidad el Ministerio son temas técnicos, que si los recoge la estrategia de vacunación es donde realmente se tienen que sentar las bases del proceso de vacunación. ¿Sabe cuántas personas faltan de grupos esenciales que están sin vacunar, que no hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca aproximadamente? Exactamente no le puedo decir el número, se lo podemos facilitar, quedan todavía, pero precisamente porque ¿qué incidencia ocurrió? Que estando vacunando estos grupos esenciales se cortó la vacuna de AstraZeneca, con lo cual se les dejó de vacunar. Cuando se incorporó la vacuna de AstraZeneca se hizo por encima de los 60 años. Por tanto, son grupos o personas que están por debajo de esa edad y que se han quedado ahora mismo en un limbo, a los que lógicamente reclamamos que la vacuna de AstraZeneca se ponga y se habilite también para estos grupos de edad, y si no es así, que se nos digan las instrucciones para poder vacunarle con la vacuna que corresponda. Pero ahora mismo, lógicamente, tenemos un problema porque no podemos vacunarle ni con una ni con otra, porque AstraZeneca no se les puede poner y porque ahora mismo las otras vacunas tienen preferencia sobre los grupos más vulnerables que están por encima de los 60 años. ¿Podrían ser candidatos a Janssen? Podrían ser, estas personas. Podrían ser, pero en ese caso, y en este caso, sí que esperamos las instrucciones de las ponencias de vacuna y la Comisión de Salud Pública, amparado por el Consejo Interterritorial, porque en ese caso sí tendrán que darnos las instrucciones precisas. Mañana se reúne la Comisión de Salud Pública para abordar qué ocurre o si se puede tomar una decisión sobre esa segunda dosis de AstraZeneca, aunque creo que ayer el Ministerio ya planteó que querían esperar también a ese estudio que se está haciendo en el Instituto Carlos III. Entiendo que, no sé cuándo se empezaron aquí a poner las dosis, ¿cuándo se cumplirían los plazos, las 12 semanas?
Pues a esa respuesta le diré que la semana que viene, a partir del día 4 y 5, ya estarían citados los primeros para poner la segunda dosis. Esperamos al pronunciamiento de la Comisión de Salud Pública, que efectivamente, como usted bien ha dicho, se reúne mañana, y a ver qué conclusiones llega. Una última cuestión. En la nueva normativa, la orden que se publicaba ayer respecto a las celebraciones, se plantea también la posibilidad de hacer cócteles de pie. No sé si esa medida, siempre y cuando no se estuviera de pie, bueno, sí, yo creo que lo recoge así. No sé si... No se contempla. Se pide además que la gente esté sentada, que no se esté de pie, para evitar la interacción, para evitar la comunicación. Por tanto, una de las razones es que la gente esté controlada en mesas de 6, sentada, y evitar la mayor interacción posible, porque esta es una de las razones principales de los contagios. Por eso insistimos en la mascarilla, pero también en disminuir al máximo la interacción social. Y esta es una razón por la que pedimos que no se hagan actos ni cócteles de pie. Pero sí lo recoge la orden. Pues de ayer. Pues habrá que corregirla. Vale, pues nada más, gracias. José, es el turno ahora de Baldo Cortón, de la agencia EFE. Baldo, ¿no te escuchamos? A ver, ¿ahora? Ahora sí. Vale. Si el consejero me podría explicar por qué se ha abandonado la nueva normalidad, se ha vuelto a la fase 1, ¿cuál de los 8 parámetros se ha incrementado? Me imagino el de los 7 días, el de la incidencia. Lo que estamos en una nueva normalidad, sobre todo desde el punto de vista sanitario, es fundamental, y no cabe duda que las incidencias pues están oscilando, como está viendo en las gráficas, pues 2-3 puntos arriba, 1-2 puntos abajo. Por tanto, esa oscilación nos hace mantener prudencia y cautela, como he dicho al principio. Lo que está claro es que tenemos una normalidad sanitaria y en eso, evidentemente, como ya he escuchado antes, somos los primeros en menor ocupación en camas UCI y los segundos en ocupación de camas hospitalarias. ¿Y cómo pueden ustedes zanjar el tema de los bulos, que constantemente hoy ha habido otro, citando a personas en el Palacio de los Deportes de Murcia, acuden allí personas sin cita y hay incluso alcaldes que propician este tipo de citas, de acudir sin cita a centros de vacunación? ¿Cómo se puede zanjar esto? Zanjar los bulos es costoso cuando no sabes el origen, pero sí es verdad que procede pues, de alguna persona concreta y sobre todo de personas públicas y que ostentan cargos, pues indudablemente transmitirle que dejen el proceso de vacunación al equipo que está llevando a cabo este proceso y, por tanto, permitan que a los pacientes se les cite, se les llame y en condiciones acudan a un punto de vacunación con una cita, con una hora y, por tanto, insistir que en este caso que usted comenta, si es cierto que procede de personas concretas o personas que se identifican, que por favor dejen de enviar ese tipo de mensajes, porque lo único que generan es confusión e incertidumbre a la población, porque van a llegar a sitios, y lo he dicho antes, que van a pedir vacunación, no van a estar citados y los compañeros, lógicamente, van a dar preferencia a aquellas personas que se les ha citado y constan en unos cuadros donde luego se transmitirá la vacunación reglamentaria para recogerlo en las estadísticas. Por tanto, que sean prudentes y que eviten este tipo de mensajes. Muchas gracias. Bueno, pues todas estas han sido las preguntas planteadas para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muy bien.